Hey, hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todas las personas que visitan el canal. En el día de hoy les traigo una pequeña reflexión, una pequeña historia que siempre se ha malinterpretado, y en el día de hoy quiero traer como reflexión la verdadera enseñanza que nos deja esta historia. Y la historia se trata de Mefiboset. No sé, muchas personas conocen y es muy popular esta enseñanza porque la han titulado El rey te mandó a llamar. Entonces, el rey te mandó a llamar se refieren a cuando el rey David en su tiempo mandó o preguntó, pues, quién de la casa del antiguo rey Saúl quedaba todavía, qué familiar, qué descendiente de Saúl quedaba para hacer algo en nombre de Dios y por honor, por honrar a su hijo y a su amigo Jonatán. Entonces él pregunta en el reino y aparece Siba, que fue sirviente del rey Saúl. Siba le contesta y le menciona que hay todavía una persona que queda de la casa de Saúl, que se llama Mefiboset, que está en Lodebar, que es inválido de los pies. Obviamente David se alegra de que haya descendientes a quien él pueda favorecer en nombre de su mejor amigo Jonatán, y le dice, bueno, traigan a Mefiboset, háganlo llegar hasta aquí. Van y buscan a Mefiboset y lo presentan ante el rey David. Cuando Mefiboset llega, le hace reverencia con respeto y todo. Su majestad, aquí estoy para servirle. Entonces David apenas lo ve, le grita, le exclama con alegría, Mefiboset, no temas, porque yo te voy a tratar muy bien, te voy a cuidar en honor a tu padre Jonatán, y haré que se te devuelvan todas tus tierras de tu abuelo Saúl, del rey Saúl. Y lo más importante que le dijo, y te haré comer siempre en mi mesa. Mefiboset obviamente pues por haber su familia perdido el reino y haber quedado lisiado porque su niñera lo dejó caer desde niño, pues estaba, pues el nombre de Mefiboset significa el que esparce dolor, el que esparce vergüenza. Entonces obviamente el autoestima de Mefiboset estaba por el suelo y le contesta al rey David, pero ¿cómo su majestad se fija usted en un siervo como yo, que soy como un perro muerto? Así se consideraba Mefiboset por la deshonra de haber perdido el reino, su discapacidad y todo eso. Pero el rey Saúl, en su alegría, al contrario, en el valor que le atribuye por ser hijo de su mejor amigo Jonatán, llama a Siba y le dice que se encargue que todas las tierras de su abuelo se les ha sido entregada a Mefiboset, y que Siba, que sirvió al abuelo de Mefiboset, Saúl, se encargara de todas las tierras y trabajara para Mefiboset y para toda su familia, su descendencia y sus hijos y todo. Entonces hasta aquí es la conocida reflexión de el rey te mandó a llamar, porque estando en un lugar de dolor, de desolación como Lodebar, ha sido llamado desde el reino mismo para comer a la mesa del rey, que incluso la Biblia especifica, o los comentaristas más bien hablan de que esto era una petición un poco inusual, un poco arbitraria en esos tiempos, y aún así era tanto el amor, la estima que llegó a tener David por su mejor amigo Jonatán, hasta por el mismo rey Saúl, que le concede este gran honor de comer a la mesa del rey junto con sus otros hijos. Hasta aquí es donde siempre ha llegado esta reflexión, esta enseñanza de esta historia, de que las personas pues han estado o están en un momento de dificultad, están pues entre comillas en la miseria, en la pobreza, en una situación difícil, y llega el momento en que el rey, que también es comparado o hace alusión a Dios, te va a llamar y te va a sacar adelante, te va a rescatar, te va a redimir de esa situación en que tú vives. Entonces, pues hasta aquí suena todo lindo y muy bonito, de que estás en dificultades, estás en problemas, estás en una situación muy lamentable, pues puede variar dependiendo de las situaciones. Hay casos malos, hay otros re malos y hay casos peores. Entonces, dependiendo cada situación, todos con esta reflexión esperan que el rey los mande llamar en un momento y sean redimidos de su dolor, de su causa, de su situación y de todo esto. Pero más adelante, y es aquí donde viene lo bueno de indagar más allá,
de no quedarse en lo que todo el mundo dice y comenta, es que hay una situación muy particular y muy extraña a la vez. Por lo que ya después de estar en una miseria, de no tener nada, estar abandonado, y pasar a comer a la mesa del rey, que ese privilegio solamente era de los hijos, no era de cualquiera, sino del rey, sus hijos y listo, su familia. Y pasar a tener ese honor de comer junto a la mesa del rey David, en ese tiempo un rey glorioso y grande. Y no solo eso, sino que las tierras, la herencia, todo lo que le perteneció al rey Saúl se le fue entregado a Mefiboset. O sea que después de no tener nada, aparte de estar en la mesa del rey, tuvo también riquezas, tuvo propiedades materiales y todo eso. O sea, fue bendecido en abundancia, porque todo lo que tuvo el rey, su abuelo, el rey Saúl, se le fue entregado. Entonces hasta aquí es la reflexión súper hermosa, que la gente dice, sí, el rey me va a llamar en mi momento, llegará mi tiempo donde estaré en mejores condiciones, donde superaré, saldré de esta, estaré mejor, estaré bendecido y abundante, etcétera. Pero sucede algo más en esta historia, que es lo que yo quiero terminar de contarles para que ustedes puedan interpretar, puedan entender cuál es la verdadera historia y el verdadero significado de que el rey te mande a llamar. Entonces seguimos con la historia. Resulta que problemas en el reino, problemas en Israel, y David tuvo que salir de Jerusalén, donde estaba reinando, porque había rumores de que lo iban a matar, iban a acabar con David y toda la casa de él. Entonces David sale y le dice a toda la casa, a todo el reino, que aliste y todos se vayan con él a salir de Jerusalén. Entonces Mefiboset le dice a su criado Siba, organízame pues los caballos, prepárame el caballo pues para salir y mis maletas y todo eso. Y Siba hace caso omiso, lo abandona, lo deja ahí y no le prepara nada, no lo atiende y lo deja, y todos salen del reino y Mefiboset se queda. Entonces cuando ya el rey va saliendo de Jerusalén, por allá, por las tierras de Saúl, que eran ahora de Mefiboset, se encuentra al siervo de Mefiboset, llamado Siba, y le pregunta, Siba, ¿dónde está Mefiboset, tu amo? No, señor, él se quedó en Jerusalén porque ahora piensa que los israelitas le devolverán el reino que les correspondía a su abuelo. Entonces, claro, David, al ver esa conspiración, pues le dice a Siba, bueno, entonces ahora todo lo que era de Mefiboset ahora es tuyo, quédatelo y administralo. Obviamente Siba, contento y alegre, le dice, Señor, grande eres tú, gracias, ¿quién como usted, rey? Gracias por este favor y todo eso. Ojalá cuente yo con el favor de su majestad. Entonces ya después pasa todo este problema que hay en Israel, y David vuelve a Jerusalén, que salen las personas a recibirlo, las personas que querían a David que no se fuera y que lo consideraban como su rey. Entre esas sale Mefiboset, lo sale a recibir. Señor, gracias a Dios has vuelto sano, salvo. Mefiboset estaba triste, no se había quitado la barba, no se había lavado los pies y todo eso que en su cultura significa pues tristeza. Entonces David le dice, ¿por qué te has quedado? ¿Por qué no has ido conmigo? Es donde Mefiboset le dice, Señor, mi criado, mi siervo me ha engañado, porque le dije que me organizara todo para el viaje y no ha hecho caso omiso y me ha calumniado delante de ti, mi rey. Entonces tú haz como mejor te parezca, le dijo Mefiboset. Entonces David, pues entendiendo que había sido un engaño, le dice, no hay nada más que hablar, dividan las tierras, mitad para Siba y mitad para ti, porque ya el rey David le había dado todo a Siba, pero ahora al ver que es un engaño, entonces la dividió mitad y mitad, porque pues ya le había dado todo. Él en su sabiduría, en su justicia, decidió dividir las tierras, mitad para Mefiboset y mitad para Siba. Pero aquí es donde viene la gran respuesta y de donde viene la gran reflexión a todo esto. Mefiboset le contesta sabiamente y se ve que desde lo profundo de su corazón le responde esto. Y se los voy a leer para que explícitamente lo que dijo. Que se quede él con todas. Lo importante es que su majestad
ha vuelto sano y salvo a su palacio. Y aquí la gran reflexión. Después de no tener nada, y después de tenerlo todo, ¿cómo ha podido renunciar a toda la riqueza, a toda la prosperidad material que le había sido dada? Si se supone que el mensaje, hasta donde la gente lo cuenta, hasta donde muchos predicadores cuentan, de que cuando el rey te manda a llamar es para darte prosperidad, para darte abundancia y bendición. ¿Cómo es posible que Mefiboset, de quien se ha tomado esta enseñanza, de que vas a pasar de la miseria, de la dificultad de tu causa, a una mejor posición material? Porque eso, específicamente eso es lo que se dice, se vende y se enseña. Pero ya teniéndolo todo, ¿por qué Mefiboset rechaza, así sea la mitad? Porque bueno, ya había sido, por la historia como se las he contado, ya le había dado todo. Entonces él decide entonces dividir miti las tierras, todo lo que era del rey Saúl. Pero fíjense que ni siquiera Mefiboset acepta el miti, acepta la división. Dice: no, Señor, que se quede él con todas. Lo importante aquí, y es aquí donde está la sustancia, la enseñanza, que él, después de estar en esa posición de prosperidad, él todavía percibe, cree y siente, después de estar en esa posición de prosperidad material, él todavía tiene una mayor prioridad, una mayor preocupación, que es estar en el reino con el rey, estar al lado de él. Para eso es el mayor beneficio, la mayor bendición. Para él es el mayor beneficio, la mayor bendición que lo material, estar y comer junto al rey en su mesa, vivir con el rey, permanecer ahí. Entonces, esta es la verdadera enseñanza, esta es la verdadera reflexión de esta historia, porque siempre, como ya les vengo diciendo, se ha contado siempre hasta la mitad, hasta donde él llega al reino. Pero después del reino, después de estar en prosperidad, en bendición, él rechaza todo por un motivo aún mayor que la prosperidad material, y es estar en la casa del rey, comer a la mesa del rey. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú? ¿A qué aspiras tú? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál crees tú que es tu verdadera bendición? Porque aquí supuestamente ya él estaba bendecido con lo material, pero al perderlo todo y quedar sin nada, ¿y qué le dejaría? ¿O qué le dejaría de herencia a sus hijos? Si ya no tenía nada, solamente la estancia en el reino. Entonces, ¿cuál era la visión? ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál era el deseo, la prioridad? Y para él, para Mefiboset, ¿cuál era entonces la gran bendición del llamado del rey? No era lo material, porque ya teniéndolo todo, lo ha rechazado. ¿Y por qué motivo? Ahí se lo leí. La respuesta: que se quede él con todas las tierras. Lo importante, y aquí donde no es una ideología, no son principios de una ideología ni argumentos, pero solo con esta situación se puede demostrar que la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, esas personas que predican y pregonan las cosas materiales, las bendiciones materiales, pues están fuera de foco, están desubicadas y están vendiendo humo, por así decirlo, en términos coloquiales. Porque es que miren esta enseñanza, miren lo importante aquí para Mefiboset, que después de tenerlo todo, no, Señor, que se quede él con todas. Lo importante para mí es que usted, mi rey, haya regresado sano y salvo, y yo coma en su mesa y yo esté con usted aquí en el reino para siempre.
Entonces aquí viene el interrogante y aquí viene la verdadera reflexión. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo sagrado? ¿Dónde tienes tú el corazón? ¿Dónde tienes tú la mente, los objetivos, las metas? ¿Dónde o cómo tú interpretas la verdadera bendición? Porque bendiciones le llaman a todo lo material. Pero si usted escudriña, si usted analiza, estudia profundamente cuál es la verdadera bendición en la Biblia, no es lo material. Incluso hay un proverbio que dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces fíjese bien y analice bien cuál es la bendición que enriquece y no añade tristeza. ¿Será tener propiedades materiales? ¿Será tener dinero a montón? ¿Tener riqueza, casas, carros, lujo y todo eso? ¿O será que esas cosas traen dolor? ¿Será que eso trae tristeza a su alma? ¿Será que eso usted lo aleja de la verdadera bendición? Y la verdadera bendición, yo lo voy a decir, es estar en la mesa del rey. Estar junto al rey, estar comiendo, estar en la compañía, tener esa fortuna de estar en la casa del rey, habitando con él, morando con él y lo más especial, comiendo con el rey. Entonces, ¿qué es para ti la bendición? ¿Qué quieres tú? ¿O cuál es lo más sagrado para ti? Para las personas también que no son creyentes o que no creen en la Biblia, que no le dan el valor a estas enseñanzas bíblicas, pues también pueden ponerse a pensar. Es una situación, es una reflexión, es una historia que te deja una moraleja y una enseñanza de la cual puedes aprender. Y si de pronto no crees tú en Dios o no crees tú en la iglesia, en la religión, pues puede también ser una enseñanza moral para ti. ¿Y qué es lo más importante para ti en esta vida? ¿Cuál es lo más sagrado para ti? ¿Qué has dejado tú por la verdadera bendición? Que pueden ser tus hijos, tu familia, tu bienestar, tu salud mental, tu relación, tu matrimonio, tu pareja, tu mamá. ¿Qué es lo más sagrado para ti? ¿O por qué tú has cambiado o has elegido los bienes materiales, la riqueza, el lujo, la vanidad, por lo que realmente es sagrado para el ser humano, que es la familia, que son sus hijos, que es su cuerpo, uno mismo, la salud mental de uno? Entonces, cuando tú quieras que el rey te llame, cuando tú, o si estás en una situación difícil, si estás en este momento en Lodebar y estás esperando y tienes la esperanza que el rey te llame, espero que en esta reflexión, con este consejo, con esta enseñanza que yo te estoy regalando, espero que tú sepas lo que necesitas, sepas cuál es la verdadera bendición, sepas qué es lo que va a cambiar tu vida y cuál es lo importante en tu vida. Y si conoces de esta historia y de esta reflexión, y si eres creyente y conoces esta historia, sepas que la verdadera bendición no es lo material. La verdadera bendición es estar junto al rey, es ser llamado por el rey, pero habitar en su casa, comer en su mesa. Porque fíjate, ahí tienes el ejemplo de Mefiboset. Señor, lo importante es que tú estás sano y salvo y has regresado a casa. Que se quede él con todas. Entonces, si tú estás en una situación difícil, si tú estás en Lodebar, ¿qué aspiras tú? ¿Y cuál es el llamado que tú quieres? ¿Quieres el llamado a lo material, a la riqueza? ¿Quieres dinero? ¿Quieres lujos, vanidades? Pues estás esperando el llamado equivocado. Y eso lo puedes conseguir sin que Dios te llame. Eso lo puedes, si tú trabajas, si tú
te preparas, si tú aprendes de tus errores, si tú analizas bien por qué llegaste ahí, cómo sales de ahí, tú puedes salir de ahí. Porque es que el llamado no es a la riqueza, el llamado es a estar en la mesa del rey. Y la verdadera bendición es estar con el rey en su mesa. Esa es la verdadera riqueza. Y esa es la riqueza y esa es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Entonces, si tú estás pensando o tú estás anhelando el llamado del rey a su mesa, tienes que saber que esa es la bendición, esa es la prosperidad, estar con él en su mesa. Si tú estás pensando en lo material, créeme que puedes tener un llamado. Si tú no eres creyente, eres inconverso, puedes llegar a la iglesia, puedes convertirte, pero si tu corazón está en lo material, ¿qué crees que hubiese hecho Mefiboset si su corazón hubiese estado en lo material? Si hubiese, Señor, toda esta tierra es mía, lo de Saúl, toda esta tierra es de mi familia, me pertenece, él es un siervo, él no merece nada, me engañó, sacrifiquémoslo, matémoslo, encarcelémoslo, no merece nada, todo es mío. O si no hubiese sido tan drástico, está bien, Señor, miti, me voy para mi tierra. Pero no está ahí. ¿Cuál era? Entonces, aquí está la verdadera reflexión. ¿Qué tenía en mente Mefiboset? ¿Cuál era lo importante? Y lo importante es eso que ya te he venido diciendo. Es estar con el rey en la mesa del rey. Espero, mis amigos, que esta reflexión te haya abierto un poco el panorama bíblico, el panorama de esta historia, les haya servido a reflexionar, porque es una reflexión, les haya abierto el entendimiento, abierto bien sobre el pensamiento de lo que es bendición, de lo que uno como ser humano quiere y qué es lo que uno necesita, que es estar en la mesa del rey. Nos vemos en otra reflexión, mis amigos. Espero que les sirva, les ayude y salgan de lo de bar. Así que, mis amigos, me gustaría escucharlos en los comentarios, hablar con ustedes, dialogar. ¿Qué conocían ustedes de esta historia? ¿Cuál creían ustedes que era la reflexión o qué les habían enseñado sobre esta historia? Y si habían escuchado ya esta verdadera reflexión. Mis amigos, un saludo a todos y nos vemos en una próxima reflexión.